Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con la información. Mucho se ha preguntado usted y muchas personas en el mundo sobre la situación de el por qué los pacientes de COVID-19 llegan a una fase de intensivo. Y resulta que la mayor parte de pacientes de COVID-19 que lamentablemente ha fallecido ha sido por problemas respiratorios. Hoy nos acompaña un ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala que está trabajando en el prototipo de respiradores para poder proporcionar a nivel nacional por medio del Ministerio de Salud a los hospitales que atiendan pacientes de COVID-19. ¿De qué manera? Porque es de bajo costo, es muy práctico, muy sencillo, pero para poder hablar a detalle, está con nosotros el ingeniero. Ingeniero, bienvenido a Noti7. Cuando hablamos de ese síntoma, hablamos de algo delicado, de vida o muerte. Así es. ¿Podría explicarnos primero el síntoma antes de entrar de lleno al respiradero? Muy bien. El efecto de la infección viral se nota evidentemente en la zona alveolar del aparato respiratorio humano. Es decir, la zona donde ocurre el intercambio gaseoso es la zona donde la sangre elimina el CO2, producto de la respiración natural de todas las células. En esa zona alveolar es donde se intercambia oxígeno por CO2. Esa zona es la que se ve inflamada y entonces el proceso que evidentemente se obstruye es ese intercambio gaseoso. Eso es lo que causa básicamente la muerte del paciente. Podríamos decir así muy simplemente por medio de una asfixia. El cuerpo se queda sin la oxigenación debida y por tanto el metabolismo celular en general se ve colapsado. Cuando hablamos de esto, doctor ingeniero Tobar, hablamos de un 70% lamentablemente de las muertes actualmente en el mundo que ha sido por falta muchas veces de un respirador en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, España pues carecía de eso y por no tener un prototipo similar, mucha gente murió. Guatemala se está anticipando a esto, es decir, Guatemala ha sido preventivo y sigue siendo preventivo en este caso y gracias al apoyo de la Universidad de San Carlos. Cuéntenos, ¿quiénes participan en la elaboración de estos respiradores y hacia quiénes va dirigido? Muy bien, déjeme compartirle brevemente que esta es una iniciativa totalmente humanitaria de un grupo de académicos de la universidad. Aquí habemos profesores y estudiantes de diversas unidades académicas y de distintas sedes de la Universidad de San Carlos. Hay equipos que están funcionando en el Centro Universitario de Occidente en Quetzaltenango, en el Instituto Tecnológico Guatemala Sur, en el Centro Universitario de Suroccidente, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Medicina. Tenemos gente de la Escuela de Matemática, Física, de la Escuela de Farmacia, Ciencias Químicas y Farmacia. Esta convocatoria nace por una iniciativa de 3 de nosotros, los profesores, del doctor Fernando Cajas, del doctor Rubén Velázquez y de su servidor, y después se nos suman una variedad de profesionales de todas las áreas del conocimiento que coincidimos en la necesidad de hacer un aporte significativo a la crisis, entendiendo que en la Universidad de San Carlos, creemos nosotros, existe la mayor concentración de grupos de pensamiento que tienen talentos y capacidades que pueden contribuir a resolver la crisis. De esa manera surge esta iniciativa. Nosotros en un principio formamos 4 grupos, se formaron 4 proyectos, 2 de ellos ya superaron pruebas médicas. Uno de esos proyectos es el que yo tengo acá en la mesa. Es un prototipo que se basa en el funcionamiento de cánulas nasales de alto flujo. Este es un equipo que puede ayudar a la asistencia respiratoria y en Quetzaltenango se está trabajando ya con un ventilador tipo AMBU mecanizado que también puede contribuir como un asistente respiratorio. Ambos prototipos serían útiles para que los pacientes positivos de COVID puedan ser tratados y que de repente no demanden una asistencia respiratoria invasiva ya con un respirador artificial mucho más complejo. De acuerdo a la evidencia científica que tenemos, por ejemplo, la oxigenoterapia está reportando que los
pacientes tratados con esta terapia se logran recuperar en un 80%. Es decir, de los pacientes infectados, el 80% no demanda una ventilación invasiva. Eso quiere decir que no nos va a hacer presión sobre los respiradores y vamos a poder recuperar a esta gente. Eso es lo que en las últimas semanas, de acuerdo a los journals de medicina mundiales de prestigio académico, nos están reportando. Bueno, ingeniero, cuando observamos esto y conocemos a detalle, es decir, Guatemala sigue siendo bendecido definitivamente, tanto por ustedes como académicos, como profesionales de la Universidad de San Carlos, como también la fabricación de estos respiradores que vienen a ser la oxigenoterapia prácticamente para estas personas. Así que mostrémosle a la gente allá en casa para que observe de qué manera también pues, los profesionales de la San Carlos están contribuyendo con materiales tal vez sencillos, usted los puede ver, pero la función es muy práctica, muy efectiva. Veámoslo para que ustedes observen de qué manera se está fabricando. Lo único que nos faltaría acá sería el oxígeno, pero claro, veámoslo y mostrémoslo. Sí, estas son las partes esenciales del prototipo que hemos diseñado gracias a una práctica que hacen unas enfermeras en un hospital privado. El doctor Edgar Beltetón, uno de los miembros del voluntariado, él nos contó la experiencia que ellos tuvieron en la práctica privada y él nos decía, hay un sistema que las enfermeras de terapia respiratoria han estado usando y que a mí me ha funcionado bien, decía él, en pacientes neonatos y en pacientes pediátricos. Yo tengo las bases científicas para opinar que esto funcionaría también en adultos. Entonces nos mostró lo que hacían con los neonatos y los pacientes pediátricos. Nosotros conocimos la base teórica del funcionamiento del artefacto y con profesores y estudiantes del Instituto Tecnológico construimos una alternativa que es lo que tenemos acá. Esta alternativa se basa en el uso de cánulas nasales de alto flujo. Esta es una cánula nasal de alto flujo. Mostremos en la cámara, ingeniero, para que podamos ahí a través del... exacto, ahí está. Perdón, ahí está. Y luego, pues el sistema tiene un conjunto de mangueras que son las que conducen el oxígeno hacia la cánula. Este es un filtro de altas calidades que nos asegura que no va a haber una contaminación adicional en el paciente y este es un conjunto de mangueras que conducen el flujo de oxígeno. El artefacto, este es también un sistema de trampa en el que capturamos los exudados del paciente de manera que contamine lo menos posible en la sala en donde él está haciendo la recuperación. Ah, perfecto. Digamos que esas expiraciones que saque el paciente que se pueden reflejar en gotitas de saliva o lo que sea, o de flujos nasales, al expirar él, los puede esparcir en el ambiente. Nosotros le diseñamos una trampa para que en la medida de lo posible eso se capture y que el personal médico también sufra o esté expuesto a la menor posibilidad. Exactamente. Esto, de todos modos, esto exigiría que el personal médico tratante tome las precauciones del caso a la hora de tener pacientes positivos. Este dispositivo se conecta a una fuente de oxígeno y por presión positiva el oxígeno ingresa al paciente. Se puede regular la entrada del oxígeno a través de un flujómetro, que es un artefacto que permite medir el flujo de oxígeno en litros por minuto, y aquí es el doctor el que dicta los parámetros con que debe de usarse. Es un médico o un terapista respiratorio quien dice le vamos a meter 6 litros, 15 litros, hasta 30 litros por minuto de oxígeno soporta este aparato en la oxigenoterapia. ¿Es lo suficiente para mantener a la persona viva? De acuerdo a los reportes que yo mencionaba anteriormente, hemos recibido informes de experiencias en los países donde la crisis es más fuerte, que la terapia con oxígeno temprana hace que el 80%, insisto, el 80% de pacientes no demanden una ventilación invasiva y se logran recuperar. Esa es la ventaja de este artefacto. Ingeniero, veíamos unas
fotografías en pantalla. Acá está, es el momento donde se está fabricando. ¿Por qué nosotros no lo sacamos de sus bolsitas? Le voy a explicar, amigo televidente, es porque viene esterilizado. Todo el equipo está esterilizado, así que no podemos sacarlo de las bolsas, pero acá con las fotografías podemos observar de qué manera el ingeniero nos daba la explicación clara, y acá está la práctica, donde podemos observar dónde va conectada cada una de las herramientas, y por supuesto también lo están probando con una de las estudiantes acá presentes para que usted observe la manera en que está fluyendo el oxígeno. Ya decía el ingeniero, es un prototipo de un respirador que tiene el 80% de poder estabilizar a la persona. Ingeniero, cuando hablamos de esto, hablamos de una esperanza para Guatemala, definitivamente, porque quisiéramos contar con una cantidad exagerada de respiradores, pero son muy caros. Algunos son donados, otros hay que comprarlos, pero esto nos viene a llenar ese espacio, o tal vez esa escasez en determinado momento, y que puede ser utilizado, puede ser fabricado, y que se puede hacer en una cantidad masiva para poderlo distribuir a nivel nacional. Efectivamente, esta, digamos, es una primera intervención del paciente. Hay pacientes que obviamente ese 20% que no logra recuperarse con esto es un paciente que va a demandar un tipo de asistencia respiratoria más compleja. Sí, pues. Nosotros estamos trabajando con otro prototipo de asistente respirador que ese funciona en base a un AMBU. Un AMBU es otra forma de contribuir con la terapia respiratoria, y el diseño nuestro consiste en que se mecanizó el movimiento del AMBU a través de la fuerza de un motor. Un motor que está en pantalla. Ese, exactamente, ese es el modelo R. Shela, así le hemos bautizado. Él es uno de nuestros técnicos que ha estado trabajando en esta innovación. El AMBU es la vejiga que ustedes ven debajo de esa leva que tiene, donde él tiene posadas sus manos. El motor hace que el sistema de levas que está tocando él ahorita, al accionar y rotar, oprima el AMBU en una forma simétrica, basada en un modelo matemático de la respiración. O sea, nosotros modelamos matemáticamente la respiración humana, y ese modelo matemático lo trasladamos al diseño de la máquina. Este es el artefacto tipo R. Shela que nosotros estamos ya listos para que el Ministerio de Salud Pública lo pueda evaluar y pueda decidir con una opinión de expertos en dónde y en qué parte va a ser útil. Este es otro tipo de asistencia respiratoria mecanizada. Claro, definitivamente los aportes que está haciendo la Universidad de San Carlos, en especial el voluntariado que se conforma por médicos, ingenieros, estudiantes, académicos, profesionales, pues es un aporte bastante grande para el país, ahora que estamos pues ya presentando y registrando mayores casos, ingeniero. Basta con ver lo que pasa en otras partes del mundo. Por ejemplo, hoy amanece Estados Unidos con más de 700,000 casos, y decimos, bueno, Guatemala ha tenido la bendición de Dios de que aún esto no se haya disparado tan alarmantemente como otros países, y que ahora con profesionales como ustedes que aportan esta clase de mecanismos podamos también ver una esperanza en un momento determinado de tener pacientes pues con esas condiciones respiratorias, ingeniero. Sí, definitivamente la experiencia mundial nos ha orientado y nos ha enseñado mucho. Aquí no se trata solo de fabricar artefactos. Evidentemente en Guatemala hay mucho talento porque, digamos, nosotros fuimos el primer equipo de la Universidad de San Carlos que convocó y empezó a trabajar. Nuestro ejemplo fue emulado por otros grupos dentro de la universidad. Nuestra universidad es muy grande, más de 200,000 estudiantes, más de 4,500 profesores. Entonces hay una enorme capacidad instalada, y resulta que por las medidas de aislamiento y por las prácticas de contención nos obligan a aislarnos y a quedarnos en casa. Pero esa no fue una limitante. Claro. Usamos todas las tecnologías de comunicación posibles y todo por medios virtuales hemos estado coordinando a estos equipos. Es un equipo que está funcionando en el CUNOC, que es Saltenango. La anterior, esta es una fotografía de ya que estamos probando las cánulas en un hospital privado. Ellas son enfermeras terapistas. El técnico que está ahí, él es Marlon Martínez, es uno de los artífices
de este artefacto. Y decía, pues, esa experiencia mundial nos ha alimentado e hizo que otros grupos en el país, de otras universidades, también hicieran sus propuestas. Pero le decía, no es solo de diseñar artefactos, aquí hay una componente muy importante que hay que tomar en cuenta en el diseño. En el diseño hay que incorporar a los médicos especialistas, ellos son los que dan los parámetros y hay que saber adaptar la tecnología a las condiciones sociales. Claro. Es decir, aquí se han presentado muchos artefactos muy bonitos, estéticamente bien presentados, pero que hace falta dar ese paso importante que es someterlos a las pruebas debidas con médicos que opinen si hay respuesta o no. Un artefacto de esta naturaleza tiene que presentarse al Ministerio de Salud Pública y ahí proceder con una serie de protocolos que permitirían la autorización para el uso en pacientes. Así es. Esos procedimientos tardan alrededor de año y medio para que puedan darse esas autorizaciones porque se requiere mucha investigación, mucha revisión, muchas opiniones de expertos. Hay fases para cada uno de estos Pero pasos. ahora la pandemia lo acelera. Pero ahora estamos prácticamente, decimos nosotros, en un escenario como de guerra. Nosotros no podemos esperar esos trámites para poner a disposición del Ministerio los artefactos. Nosotros ya entramos en contacto con el Ministerio de Salud Pública. Estamos esperando una convocatoria que ellos van a hacer de un panel de expertos a quienes les vamos a presentar las bases científicas de nuestros aparatos, la evidencia que está acumulada hasta el día de hoy. Todavía anoche estábamos revisando un poco los reportes científicos que hay al respecto y siguen consolidando la idea de que la oxigenación temprana es válida. Entonces estamos esperando que el Ministerio de Salud nos autorice el uso de estos artefactos para poder donárselos al ministerio. Nuestro rector hará entrega de estos artefactos al Ministerio de Salud Pública para que ellos, con la logística que ya tienen, decidan a cuál de los hospitales o centros de atención deben de llevarse. Lo que nosotros esperaríamos es tratar de que a los especialistas en la terapia les podamos hacer llegar la información científica que tenemos para convencerlos de que esta es un buen camino, es una buena opción que va a garantizar que no muchos guatemaltecos fallezcan. Es decir, las escenas de dolor que vimos en Italia, que vimos en España, que estamos viendo en Estados Unidos, donde en esos sistemas de salud tan bien sólidos y consolidados y con mucha tecnología, toda la herramienta y el equipo necesario, han estado fracasando en la atención. No digamos nosotros que desafortunadamente en nuestro país hace mucho tiempo que se han olvidado de las inversiones necesarias en salud y educación, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Y que no nos esperábamos que vivir una pandemia de esta categoría en nuestras generaciones. Así es, este es algo que nos sorprendió totalmente. Jamás, en enero incluso, que ya veíamos los reportes de China, jamás creímos que esos escenarios se pudieran replicar en América. Y muy pronto, mire, en 3 meses, mire la devastación que ha hecho esta pandemia. Entonces, yo creo que tampoco es de alarmarnos. En Guatemala hay capacidades, está demostrado, hay tantos grupos que están haciendo propuestas. Todo es que haya una reacción inmediata. Es decir, nosotros ya tenemos 15 de estos artefactos fabricados, empacados, listos para que el Ministerio de Salud diga en dónde los quiere usar. Hemos tenido acercamientos también con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a quienes estamos también dispuestos de trasladarles el conocimiento y las capacidades para hacer esto, para que ellos puedan también utilizarlo en la asistencia de sus afiliados. Es más, el ICS sí ya está consciente de la oxigenoterapia y ellos lo tienen ya protocolizado como una herramienta primaria para atención de esta enfermedad. Ojalá que esto pueda hacerse a nivel nacional y estos son artefactos que afortunadamente con insumos locales, no tenemos que estar supeditados a importaciones, se pueden hacer en el país, se pueden fabricar muy fácilmente. Nosotros hemos logrado hacer esto con donativos de personas que nos han ayudado, los amigos. Nosotros empezamos esto con un capital semilla de unos 30,000 quetzales que pusimos de nuestro propio peculio y
exhortamos a los conocidos a que nos ayudaran y hemos logrado algunas donaciones que nos permiten ofrecer esta cantidad de cánulas, ya 15. Hemos invertido en los equipos como el que vieron el modelo R, ahí hemos gastado mucho, hemos hecho una inversión mayor porque tuvimos que comprar motores, probar distintos motores, probar distintos materiales, y los materiales que estamos presentando son los que podemos conseguir localmente, hasta en ferreterías. ¿Se puede abastecer de eso? Podemos abastecer, y la enorme ventaja es que el equipo de médicos del voluntariado Aire USAC ya ha dado opinión favorable sobre esto. Ahí nos han acompañado renombrados médicos guatemaltecos que nos han dicho sí, van por buen camino. Ellos son los que han alimentado. O sea, hemos hecho una buena alianza entre médicos expertos y tecnólogos también que saben de sus artes, ¿verdad? Excelente. Bueno, ingeniero, gracias por habernos permitido conocer este prototipo de respirador, y a usted, amigo televidente, esas son las propuestas definitivamente que Guatemala agradece, que Guatemala pues también debe de aprovechar. Ya lo decía el ingeniero, es de un material que se puede conseguir en nuestro país, que se puede elaborar y echar a andar, nomás se tenga la autorización del Ministerio de Salud. Así que, ingeniero, muchas gracias por habernos permitido conocer este prototipo, muy efectivo, 80% para la respiración, en este caso de las personas que lleguen a casos intensivos acá en nuestro país, pacientes de COVID-19. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.